¿Qué tiene que tener una persona para ser parte de un equipo de alto valor agregado? Pues mira, yo solo tengo clarísimo, poco ego. Si tienes mucho ego, o acabas rompiendo el equipo o acabas desapareciendo del equipo. Que todo el mundo tenga claro cuál es su sitio y que no pretendas nunca ni imponer ni trasponer cualquier límite profesional. ¿Y cuál fue el momento más duro que has tenido como médico deportivo? A los que les he tenido que decir que se había acabado su actividad deportiva. Tú solo no puedes conseguir abarcar todo lo que una persona necesita. Para mí es más fácil trabajar en equipo porque le resuelves a la persona todos sus problemas y la gente se queda con la información que te dan al exterior y claro, eso a veces sesga mucho la opinión de todo el mundo, ¿no? Yo no creo que pedir una segunda opinión o plantearle al paciente una segunda opinión desprestigie al profesional, sino que creo que le da mucho más crédito delante del paciente. Cuando entraron los alumnos, que yo ya estaba en clase, me saludaban como si fuera el profesor, claro, que era el más viejo de todos los que había ahí. Y de hecho alguno me decía, pero ¿y usted qué hace aquí con la edad que tiene? Y digo, pues chico, aprender, porque yo creo que todavía puedo aprender muchísimas cosas. Bueno, hoy estamos aquí con el doctor Sarasa, un amigo, yo siempre digo que es mi padrino, aunque a él no le gusta, pero dentro de la profesión de medicina. Y quería que lo conocierais porque seguramente muchos de vosotros no lo conoceréis, pero sin duda es una de las personas que más sabe dentro de España, dentro del mundo de la medicina deportiva y uno de los responsables del área, bueno, sobre todo dentro de la MAF, del área de evaluación corporal. Bueno, primero de todo, gracias por estar aquí, gracias por seguir confiando en nosotros, como llevamos muchos años. Y me gustaría que te presentaras un poco para que la gente que te conozca. Bueno, pues nada, lo primero, gracias, que es bastante exagerado lo que dice, pero bueno, como es amigo se lo vamos a aceptar. Bueno, yo soy médico, soy especialista en medicina de la educación física y el deporte. Digamos que eso es mi nacimiento, ¿no? Así empecé, luego la vida me ha llevado por otros derroteros y he ido modificando un poco algunas de los trabajos que he ido realizando, pero fundamentalmente yo me considero y me lo he considerado siempre un especialista en medicina del deporte. Ese es fundamentalmente a lo que me he dedicado durante casi toda mi vida y que todavía sigo dedicándome. Empezaste de hecho en Barcelona, fuiste a hacer la especialidad e incluso tus primeros pinitos fue ahí con la clínica, con Blume, con el CAR y con el Fútbol Club Barcelona. ¿Sí? Yo llegué a Barcelona año 89, o sea, justo antes de las Olimpiadas. Los 3 años que yo hice la especialidad fueron los 3 años del 89 al 92 que Barcelona cambió. Viví unos años ahí fantásticos. Tuve mucha suerte porque tuve la opción de conocer una Barcelona muy floreciente, sobre todo en el ámbito de las ciencias de la salud, y con una serie de entidades pues como el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, como el Instituto Catalán de Traumatología, bueno, una serie de entidades entre las que se incluían los servicios médicos del Fútbol Club Barcelona, que la verdad es que para una persona que salía de Zaragoza con poca experiencia en el mundo de la medicina del deporte, pues no solo me cambió la visión de la medicina, sino la visión de otras muchas cosas, ¿no? Allí fue donde acabé la especialidad, no me quedé, no digo que tuviera no muchas opciones, las tenía, pero decidí volverme a Zaragoza y claro, bueno, pues volví a una ciudad que en aquellos momentos no tenía nada que ver con Barcelona, mucho más provinciana en el aspecto de la salud. Y bueno, y empecé con mis primeros pinitos. Es algo que nos une porque yo también estuve en Barcelona, ya lo sabes, y sí que es cierto que cuando vuelves a una ciudad con un carácter diferente, te encuentras que las cosas se hacen radicalmente diferente a como se hacían ahí. Yo me imagino que en mi época que era 2006, perdón, ya era evidente. Me imagino que en una ciudad donde estaba en ese momento las Olimpiadas, donde el mundo estaba con todos los ojos ahí a salir de ahí, ¿fue complejo? Bueno, no es que fuera complejo, fue un poco sorprendente, ¿no? Porque yo venía de 3 años ahí donde veías una visión muy catalana, de compartir, de trabajar en grupo,
venía de sitios donde había aglutinados pues varios fisioterapeutas o varios médicos o lo que fuera, y todos se distribuían y compaginaban perfectamente el trabajo, cada uno se subespecializaba y todo se repartía a una ciudad donde eso no existía, como era Zaragoza en aquellos momentos, y donde yo pues fundé un centro de medicina deportiva que a los 3 días de estar abierto ya recibí una llamada de una persona de aquí que me dijo que cómo me atrevía a montar una cosa aquí, que no había trabajo para todos. Esa es la Zaragoza del año 92, ¿no? Evidentemente eso ha cambiado. Bueno, nos hemos incorporado al mundo real, donde evidentemente si hacer las cosas bien, todo el mundo tiene trabajo. Porque venir de Barcelona, ¿tú lo consideras una ventaja competitiva? Si alguien tuviera que salir de su ciudad, no estamos hablando de Zaragoza, para irse fuera, ¿eso es una ventaja competitiva a la hora de volver? Pues no sabría qué decirte. O sea, para mí, desde luego, irme a Barcelona me supuso una enorme ventaja. O sea, lo que yo aprendí en esos 3 años, posiblemente aquí hubiera tardado 15 en aprenderlo. Sobre todo la apertura de miras y de visión distinta, ¿no? Claro, insisto que eran unos años de una efervescencia tremenda. La cantidad de actividades científicas que había en Barcelona en aquellos años era tremendo, ¿no? Aprendías. Era raro el día donde no había una actividad científica de muy alto valor, también de muy bajo, ¿no? Pero bueno, había de todo. Pero era muy prolífico todo. Para mí aquello fue una ventaja a la hora de venirme aquí, ¿no? Porque ese bagaje, pues evidentemente otra gente no lo tenía, ¿no? Y esa visión también luego chocas un poco con la realidad de la ciudad donde vives, que cuesta mucho poner en marcha. También tuve suerte, he de decirlo, sin un poquito de suerte no consigues casi nunca nada, ¿no? O sea, necesitas que alguien te apoye o apueste por ti, al principio sobre todo, porque si no, a ver, los nombres hacen mucho y los pacientes no saben valorar tu currículum, desde luego, ni el de nadie. Bueno, necesitas un empujoncito. Yo tuve suerte y tuve ese empujoncito y me fue bien, la verdad. Me acuerdo de venir aquí y sentirme un poco pez fuera del océano. Sí. Era realmente para mí, mi experiencia es que fue una ventaja competitiva. De hecho, fue una diferenciación ya de partida. Sabes que bueno, en los negocios siempre vas buscando esa diferenciación, eso que te hace excepcional frente al resto, y el hecho de haber estudiado fuera y también de haberte estado sacando las castañas del fuego, porque estudiar fuera y sin los padres y tal me hizo forjar una personalidad a lo mejor diferente a la que hubiera sido si estuviera aquí, pero además venía con una manera de hacer las cosas absolutamente diferente. Aquí también estaban los grandes gallifantes, ¿no? Que llevaban toda la vida dominando el mundo de la fisioterapia, y sin embargo yo volví con una visión absolutamente diferente. Ya solo ese hecho hizo que pacientes dijeran: oye, pues lo que me funcionaba aquí, voy a verlo. Que eso... Sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que cuando te vas a un sitio que está un poco por delante, en época, yo creo que al final las cosas van circulando y todo el mundo acaba igualándose, ¿no? Pero siempre hay lugares que van un poco por delante de los demás. Y en mi caso, desde luego, en aquellos momentos Barcelona era muy pionera, pero muy pionera, más pionera que Madrid, ahora no sé si tendría que decir lo contrario, pero en aquellos años era así. Es decir, lo que hacías era ganar en poco tiempo lo que te costaba después años, ¿no? Con lo cual al venir venías con un adelanto de cuando la gente aquí empezaba a hacer algunas cosas. Eso ya estaba incluso denostado por la comunidad científica y iban más adelantados que nosotros. O sea que sí, que para mí eso siempre... Para mí es que irte fuera de tu ciudad es un valor siempre, incluso aunque te vayas a una ciudad pequeña o a un pueblo, porque al final todo es aprendizaje. Pero claro, si vas a un sitio con una gran actividad científica, desde luego aprendes muchísimo. ¿Y cómo fue el proceso de educar a la población de algo nuevo, ¿no? Porque al final la medicina deportiva, tal y como la entendías, era absolutamente diferente a lo que se veía aquí, y ese proceso sé que es un proceso costoso, yo lo he vivido también en mi parte. ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, ha sido muy duro, muy difícil, muy lento. Piensa que la especialidad de medicina del deporte como tal
no ha tenido nunca un aval por parte de las instituciones, en el sentido de que ¿quién puede ser médico de un club deportivo? Cualquiera que sea médico, no te exige absolutamente ningún tipo de especialización. Claro, eso hace que el mercado de trabajo vaya más lento, que la formación de los pacientes vaya más lenta, porque al final necesitas que la gente que más sabe o que más avanzada esté sea la que trata a los pacientes, y eso nunca lo consigues con grandes masas de población. Y esto ha sido muy lento. Es verdad que estos últimos años ha avanzado mucho el concepto que tienen los pacientes de la medicina deportiva. Bueno, tú y yo lo hemos vivido aquí, cuando parecía que determinadas cosas, como exámenes previos a la actividad física, era un poco para firmarte la ficha y poco más. Pues lo hemos vivido como los deportistas ya te demandaban más de eso, ¿no? Ya no era vengo a que me firmes la ficha, sino que quiero más, te exigen más. Bueno, eso afortunadamente ha ido mejorando, y yo creo que ahora sigue ya en esa inercia de ir evolucionando más. La gente cada vez quiere más, cada vez sabe más. Las redes sociales, Internet en su momento, ha ayudado a conocer mucho, también tiene su parte perjudicial. No creo que a nadie de los que nos dedicamos a la salud nos guste Internet, ¿no? Pero es verdad que ha popularizado cosas que luego el paciente te demanda, con lo cual te exige estar más actualizado, y bueno, eso ha ido en beneficio del desarrollo de todo, en concreto de la parte que yo más controlo, que es la medicina deportiva. De hecho, se ha ampliado el mercado. Yo en 2014 me acuerdo que era como el boom de los corredores, que fue cuando decidimos montar Podium, y abrimos también de la mano de vosotros la parte de pruebas de esfuerzo y tal. Y es porque realmente algo que era exclusivo de los deportistas de élite de repente se abrió y había necesidad en la población. Sí. Hombre, aquí yo tengo que romper una lanza en favor de mis compañeros del Centro de Medicina Deportiva de Aragón. Hay que pensar que fue uno de los centros pioneros en España, centro público, que fue pionero, que tuvo mucha repercusión mediática, porque fueron unos años en los que ellos llevaron de la mano el ciclismo, y gente pues como Marino Lejarreta y otros muchos ciclistas pasaron por aquí, así como todos los deportistas de clubes de alto rendimiento de Aragón, y eso también hizo que un poco la gente fuera viendo que había más cosas, ¿no? Que no solo era lo normal, y que se hacían en Zaragoza, que las hacía una institución pública que estaba pues en aquel momento saturada, y que entonces hacía falta más actividad en lo privado que complementara. O sea que yo creo que ese fue un pequeño espaldarazo en un momento que era difícil, y yo, bueno, en aquellos momentos el que luego fue director, José Luis Terreros, buen amigo, pues acabó en la Agencia Española de Protección para la Salud del Deportista, y sigue ahí realizando una labor extraordinaria, y que ha sido un poco la recompensa a todos esos años de apuesta por la medicina del deporte. Además, tú eres una persona de grandes amistades. Yo siempre, una de las cosas que veo y que trato de copiar de una manera, es la capacidad que tienes para tener a la persona adecuada para resolver el problema adecuado. Bueno, también tengo algún enemigo, pero ¿Quién no? No, pero en general, bueno, y una de las cosas que aprendí en Barcelona, y eso es así, era que tú solo no puedes conseguir abarcar todo lo que una persona necesita. Y entonces es más fácil trabajar en equipo. Para mí es más fácil trabajar en equipo, porque le resuelves a la persona todos sus problemas. Y si le ofreces personas de garantía que estén un poco en la misma línea y que vean desde una forma muy global la salud del paciente, eso el paciente lo agradece mucho. Con los años conoces a muchas personas, evidentemente. Yo contacto profesional he tenido con unas cuantas, y de muchas especialidades. O sea, hace muchos años, el primer equipo multidisciplinar que yo por lo menos conozco en Aragón en deporte se creó en el Olivar, en el Estadio Miguel Bueno del Olivar. Bueno, ahí nos tiramos de la mano de los directivos de aquella época, que no sé cómo se atrevieron a hacernos caso, pero nos hicieron caso, pues desde psicólogo, fisioterapeuta, médicos, readaptadores, había absolutamente de todo, ¿no? Claro, esas experiencias son muy limitantes, porque al final no pueden tener un largo recorrido, pero en esos proyectos, y de esos tuve varios,
he conocido evidentemente a mucha gente muy buena profesionalmente y muy buena personalmente, y sigo teniendo contacto con ellos y sigo, cuando hace falta dar una visión que mi parte se queda coja, evidentemente intento compaginarlo. Y bueno, es gente que al final acabas teniendo ya casi una relación más personal que profesional. Es que tú has gestionado y has sido parte de un montón de equipos, luego hablaremos más de tu trayectoria profesional porque tiene tela, la verdad. Pero quería antes hacerle un poco la reflexión de qué tiene que tener una persona, como persona, para ser parte de un equipo de alto valor agregado. Pues mira, yo solo tengo clarísimo, poco ego. Si no tienes mucho ego, puedes formar parte de cualquier equipo de alto rendimiento. Si tienes mucho ego, o acabas rompiendo el equipo o acabas desapareciendo del equipo, porque es incompatible tener mucho ego con trabajar en esos grupos. Y es difícil en cualquier grupo, ¿eh? O sea, cualquier grupo que des saluda a una persona es difícil, pero si encima es de alto rendimiento, entonces es muchísimo más difícil todavía. O sea que yo ayer estuve con el que estuve tomando un aperitivo con el que fue nuestro preparador físico en el que hay muchos años, con Isaac López, con el que sigo teniendo relación, así como con el fisioterapeuta, con todas las personas que trabajamos ahí. Pero es verdad que hace falta eso, que todo el mundo tenga claro cuál es su sitio y que no pretendas nunca ni imponer ni trasponer cualquier límite profesional. ¿Y quién podrías decir que es el responsable último dentro de un equipo de establecer esos roles? Porque al final es una serie de roles que a veces son roles otorgados por la propia inercia. Hay veces que son roles como que están fantasma, ¿no? que asume la gente pero realmente nadie le ha dado. Pero si tuvieras que elegir una persona, ¿quién tendría que serlo realmente? Si hablamos de deporte de alto rendimiento, claro, lo primero que hay que tener en cuenta es que la parte, digamos, el cuerpo técnico, somos los últimos de todo. O sea, que ahí lo primero es el deportista del deporte que sea, o los deportistas, porque generalmente hablamos de deportes colectivos, y después viene el cuerpo técnico. Yo no sé quién lo tiene que decir porque es difícil de decirlo, pero lo que sí que tengo es mi experiencia personal. Y mi experiencia personal fue baloncesto femenino 2 años, fútbol sala 2 años y luego 14 años el baloncesto masculino. Y en todos el elemento decisivo fue el entrenador. Pero porque yo creo que ahí los roles están, que el que tiene el poder es el entrenador y es el que asigna y desasigna los roles, ¿no? Si el entrenador tiene claro la forma de trabajar, las cosas funcionan perfectamente. Yo mi última experiencia, que fue, he tenido muy buena con todos los entrenadores, pero quizá un poco el que fue más impactante fue José Luis Abos, que en paz descanse. José Luis lo decía, dice, yo nunca he tenido un cuerpo técnico como vosotros. Posiblemente no éramos los mejores, desde luego, no seríamos los mejores en cada cosa, pero como colectivo funcionábamos muy bien porque él quería que el colectivo funcionara y él asignaba en cada momento el rol que tenía que tener. O sea, el rol de que un jugador estuviera de alta, pues lo tenía yo. El rol mientras estaba en una fase inicial de su lesión lo tenía el fisioterapeuta. Todos colaborábamos, pero cada uno tenía su momento durante el proceso de recuperación del deportista. Y entonces eso facilitaba mucho todo, porque él era una persona externa y lo ideal sería eso, pero no es tan fácil, ¿eh? Eso sería lo más sencillo. Si no, el que tiene que asignar los roles tiene que ser una persona del propio equipo y eso es un poquito más complejo. Al final es un juego de egos, como decías, ¿no? Pero que van como bajando por la jerarquía, ¿no? Si la persona de arriba, que es el entrenador, que normalmente, como bien dices, es una persona de fuera, que además tiende a haber mucha rotación, tiene mucho ego, tiene que haber alguien que corte el fuego en medio, ¿no? De la jerarquía, porque si no, al final un poco de hecho con Juanjo Brau, que hemos estado hablando recientemente, que ha sido fisio del Barça muchos años, él decía que realmente ahí la clave era el que, bueno, pues que el cuerpo técnico, lo que son entrenadores y tal,
eran personas que entraban y salían, pero que se tenían que adaptar a ese core que sí que tenía que ser de la casa, que era, en ese caso, desde el cuerpo médico hasta los fisioterapeutas, que se tenían que adaptar, e incluso en deportes de alto rendimiento o deportes de élite, que además tenías una serie de personajes que se agregaban, el fisio de Neymar, el preparador específico de cada deportista, y que tenía que haber esa sinergia, que ese balance tiene que ser realmente complejo. No es fácil. A ver, cada uno puede contar la experiencia personal que haya vivido, ¿no? Pero desde luego a la hora de tomar decisiones, si todo el mundo lo tiene claro, hay que ir adelante. En los deportes profesionales, al final, cuando todo va bien, es maravilloso, pero cuando un jugador no se reincorpora en el momento adecuado, empiezan los problemas. Y el deportista, a ver, hay de todo, evidentemente, pero al final el deportista siempre busca un resquicio. Y si encuentra un resquicio en el grupo, empiezan los problemas, ¿no? Si todo el mundo va alineado con una pauta que sea con un protocolo y con unos tiempos de recuperación, no pasa nada, pero como encuentre un resquicio de que uno le dice, pues yo creo que podíamos hacer esto otro, bueno, pues es lógico, es humano, él quiere recuperarse antes y va a hacer caso al que más le diga que puede ir más rápido. Hay que sentar. Yo creo que hoy en día en el deporte profesional de equipo generalmente ha sido el médico el que ha ejercido ese papel, yo creo que por una cuestión incluso más de edad y de otras, pero ya empieza a haber muchos clubes donde el fisioterapeuta o el preparador físico son los responsables de esa distribución de roles. Bueno, lo dicho, al final si todos tienen claro que cuál es el papel que juegas en el equipo, todo funciona bien. ¿Cuerpo técnico interno o cuerpo técnico externo? Bueno, muy complicado. Yo siempre he defendido que hay un core que tiene que ser interno. Si tú no tienes un core interno, lo que pierdes de alguna manera es el conocimiento del día a día del perfil del deportista. Los clubes que cambian mucho, que rotan muchos jugadores, tienen más problemas para gestionar los problemas de salud. Los que tienen jugadores de más tiempo, pues es fantástico. Si tú haces un equipo de 14 jugadores y tienes 8 que ya llevan 2 años en el club, esos 8 ya los tienes gestionados de antemano. Solo tienes que gestionar 6 nuevos, ¿no? Si tienes que cambiar 10 cada año, pues es aprender una gestión distinta con cada uno de ellos. Si eso lo haces con un core interno importante, la gestión es más fácil. Pero también creo que en el momento en que estamos hoy en día, pretender que un equipo sea interno y que sea de alto nivel en todo es prácticamente imposible. O sea, yo creo, esto es como pretender que el médico del equipo sea capaz de operar las cosas más complejas, no. O sea, si sabe hacer eso, no sabrá hacer otras cosas del día a día. Bueno, pues casi lo mismo pasa con el fisioterapeuta o pasa con el preparador físico o con otros roles que hay en el equipo. Entonces, tienes que tener un core importante, pero tienes que echar mano. En lo posible tienes que tener unos externos que sean de referencia, especializados en aspectos más específicos. Hablando un poco de esto que decíamos, hay una cosa que siempre he aprendido de ti y que quiero que también sepa la gente, y es, precisamente apartando un poco esos egos, la necesidad de siempre de una segunda opinión, que a los pacientes a veces nos cuesta trasladarles, que sería importante también tener, sobre todo en casos prequirúrgicos o casos graves, una segunda opinión. Y en el deporte de élite es algo que no sé si es o no habitual, yo sé que tú sí que lo practicas habitualmente, pero háblanos un poco de cómo se gestiona eso de la segunda opinión y el porqué de que haya que tener una segunda opinión. Bueno, la experiencia de todos estos años, yo aprendí muy rápido, eso lo aprendí posiblemente en los meses que estuve en el Fútbol Club Barcelona. Bueno, había gente ahí muy buena en aquellos años, y yo aprendí mucho de ellos. Aprendí pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Ese bagaje de experiencia de tantos años de ellos que te lo transmiten en 2 meses de cómo gestionar las cosas, ¿no? De hecho, hace poco oí una charla del que ahora está de responsable médico del Barça, que él decía que
que él en realidad más que un médico era un gestor de salud, ¿no? Que es casi la realidad de hoy en día. Bueno, en aquellos momentos yo aprendí que el jugador le dijera lo que le dijera, sobre todo en un deporte como el baloncesto, donde hay mucho americano, mucho extranjero que tienen una visión de nuestro país posiblemente como un país un poquito más retrasado en temas de tecnología y tal, que le dijera yo lo que yo le dijera, él iba a contrastar siempre con su médico de confianza de Estados Unidos o del país que fuera, ¿no? Con lo cual yo desde el primer momento intenté siempre que podía que cuando había una lesión mínimamente seria, hombre, no por un esguince, pero por una lesión mínimamente seria, dar lo que era la opinión mía al club, al cuerpo técnico y al jugador, y la inmediata intentar ponernos en contacto con el profesional con el que él iba a contactar, y se lo decíamos al jugador: mira, vas a hablar con tu traumatólogo, con tu fisioterapeuta, que si quieres hablamos nosotros con él y le explicamos, y si no, aquí tienes todo, esta es nuestra opinión, esto es nuestro planteamiento, y mira a ver si le parece bien, y tienes la puerta abierta. A ver, te puedo decir, como Zaragoza es una ciudad muy pequeña, te puedo decir de algún jugador hasta con qué fisio, que no era el del club, en Zaragoza estuvo haciendo recuperaciones. Es muy fácil, ¿no? Cuando ves entrar a una persona en un centro, pues ya sabes que lo están tratando ahí sin tu conocimiento. Esto ha pasado toda la vida. Bueno, pues no hay que rasgarse las vestiduras, y lo que hay que hacer es intentar reconducir la situación. Por eso, contrastar la segunda opinión me parece que es positivo, porque en el 90% de los casos el jugador recibía un feedback prácticamente igual que el que nosotros le habíamos dado, ¿no? Eso lo que hace es reforzar cada vez más la opinión del jugador en el cuerpo de gente que está trabajando con él, y en el momento en que aumenta esa confianza, los resultados siempre son mejores, ¿no? Eso a nivel de clubs profesionales y de alto rendimiento. Quien pretenda hacerlo de otra manera, pues la verdad es que no tiene mucha inteligencia a la hora de gestionar estas cosas. Y a nivel privado, a nivel del trabajo de todos los días, yo creo que cuando un paciente va bien, yo creo que al paciente hay que explicar desde el primer día cuál va a ser la evolución a medio largo plazo, porque eso genera mucha confianza. Cuando el paciente ve que tú le has dicho dentro de 2 semanas le desaparecerá el dolor en este sitio, pero seguirá teniéndolo en el otro, y eso ocurre, eso refuerza totalmente tu figura. Pero también es bueno que si en un momento determinado no ocurre, seas tú el que te adelantes y le plantes: mira, sería mejor que contrastemos por si acaso, bueno, a mí se me puede estar olvidando, o puedo tener una visión a lo mejor un poco sesgada de lo que te pasa, y no es que no sepa lo que tienes, sino que a lo mejor se puede orientar de otra manera. Yo nunca he tenido un paciente que le haya parecido mal una segunda opinión, o sea, que yo le propongo una segunda opinión, y en mi experiencia personal yo diría que prácticamente nunca un paciente que le haya dicho que tuviera una segunda opinión no ha vuelto a mí. O sea, en general puede haber algún caso, pero yo no creo que pedir una segunda opinión o plantearle al paciente una segunda opinión desprestigie al profesional, sino que creo que le da mucho más crédito delante del paciente. Claro, lo único que tienes que intentar es que esa segunda opinión no sea de ningún temerario, ¿no? Pero bueno, en general el paciente va a aceptar de buen grado que le des una orientación. Yo siempre les doy 2 o 3 personas de referencia y que elijan ellos el que quieran. Y en general suele ser muy positivo. Ambos conocemos casos de compañeros con los que no estamos extremadamente de acuerdo en los criterios que tienen, tanto para dosificar los tratamientos como para proponer tratamientos. ¿Cómo se gestiona un paciente que, bueno, está valorando ir a recibir algún tipo de tratamiento que probablemente no tenga los avales científicos o creemos que no tiene la indicación? ¿Cómo lo gestionas? Porque ahí, al final, yo siempre creo que hay una parte que es no meter miedo al paciente, pero por otra parte yo tengo la responsabilidad de que si creo que eso no es positivo para él y que, bueno, pues puede repercutir negativamente en su economía, en su salud, creo que tengo que hacer algo. Pero ¿cómo lo hacemos para no caer en...? Yo creo que solo se puede hacer de una forma séptica con ciencia. Yo jamás personalizo ningún comentario
en un compañero o en un profesional de cualquier ámbito de la salud. Jamás digo a un paciente si me parece bien o mal que una persona lo trate. Lo que si el paciente me describe ya una técnica, un tratamiento concreto, algo que le van a hacer, lo que sí que le doy, porque me lo está pidiendo implícitamente el propio paciente, es mi opinión personal y como profesional de lo que le van a hacer, de si es bueno o es malo, si la evidencia científica avala o no avala ese tipo de técnicas, los posibles riesgos que puede tener y nada más. Claro, siempre que tengas otras opciones para plantearle, ¿no? Pero yo creo que es la única manera. En lo que no se puede, desde luego, y entiendo que no lo hace prácticamente nadie, ¿no?, es personalizar en que si un profesional es bueno o malo, eso jamás, pero sí que yo creo que en eso te doy la razón. No puedes negarle al paciente esa información porque al final es tu paciente, él ha venido a ti y lo estás tratando, y si quiere hacer otro tipo de tratamiento, tu obligación es darle tu opinión lo más aséptica posible y sin pensar en quién se la va a dar. Esto hoy en día es muy frecuente con muchas técnicas, por lo menos en medicina, en fisioterapia no voy a entrar porque no considero que tenga suficiente conocimiento como para opinar, pero en medicina hoy en día hay muchas técnicas que se utilizan. Todos han oído hablar de los factores de crecimiento, del plasma rico en plaquetas, y claro, es que cuando te dicen, pero esto es bueno o es malo, no es bueno ni es malo, es bueno para unas cosas y para otras no es malo, no hace nada, pero hay que decírselo al paciente porque, bueno, que tome la decisión el que quiera, porque al final el paciente va a decidir lo que quiera. Yo no le presiono nunca a un paciente para que no tome una decisión, pero le digo lo que hay, ¿no? A mí me pasa mucho cuando me dicen, ¿y no me va a hacer una resonancia? Digo, pues mire, ahora mismo es el momento en el que está indicada la resonancia. Dice, no, pero no, que si usted no quiere, no, digo, no, es que usted quiere que se la haga y no va a salir nada, pero se la voy a tener que pedir porque si no va a ir a otro sitio a hacérsela y el resultado va a ser el mismo. Es decir, no le puedes negar el que tome una decisión. Ahora le puedes explicar todo. Y si luego el paciente viene con la resonancia, que no hay nada, y dice, ya me dijo usted que no saldría nada, ¿y ahora qué hacemos? Pues lo mismo que le planteé antes de la resonancia, que no le gustó, pues porque a lo mejor el tipo de tratamiento exigía mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero eso al final ha reforzado la opinión que le habías dado, ¿no? O sea que yo creo que hay que decirle la verdad a la gente. ¿Y qué papel juegan las expectativas en todo esto del paciente? Bueno, tremendas, porque claro, si el paciente lee, como ha pasado tantos años, ¿no?, que Nadal se ha hecho tal tratamiento y míralo cómo gana con los Roland Garros, o que tal deportista que estaba previsto que tardara 3 meses ha tardado 1. Bueno, es difícil. Las expectativas es lo más difícil con lo que se tiene que enfrentar un profesional de la salud, porque hay que plantearle las expectativas reales al paciente y a veces eso choca con lo que él piensa, con lo que le ha dicho un amigo, con lo que ha leído en la prensa o con lo que ha visto en un vídeo de internet, ¿no? Y bueno, si eso ocurre en la primera entrevista, a mí no me genera mucho problema porque es un paciente que si no le gusta lo que le dices no va a volver. Y cuando ya lleva un tiempo contigo ya no te va a plantear normalmente ese tipo de disyuntivas, ¿no? Yo hace poco estuve en un programa de televisión y me preguntaron que por qué Nadal, cómo se explicaba que Nadal llevara 8 meses para recuperarse de algo que se había recuperado en 6 semanas, de una lesión muscular. Yo le dije, no lo sé, pero me lo imagino. Me imagino que es que no tenemos la información real de lo que le ha pasado a Nadal, ¿no? Bueno, pues 2 semanas después, desafortunadamente, dieron la noticia de que tenía que operarse. Nadie se opera de una lesión muscular, ¿no? Y hablaron de una lesión tendinosa, de otros problemas. Pero es lógico, si Nadal tiene un equipo de gente alrededor extraordinario, ¿cómo se van a equivocar en eso? Otra cosa es la información que se da al exterior. Y la gente se queda con la información que te dan al exterior y claro, eso a veces sesga mucho la opinión de todo el mundo, ¿no? Y da una información pues, que es perjudicial para la gente desde ese punto de vista. De hecho, has dicho antes, ¿no? La clave de todo esto es gestionar al paciente, gestionar sus expectativas y luego también gestionar sí, pues también sus expectativas de recuperación, porque muchas veces que yo una de las cosas que
que peor llevo dentro del mundo del pseudo profesionalismo deportivo, los amateurs 2.0 que llamo yo, es la gente que, bueno, pues que yo tengo que correr la maratón dentro de 2 semanas. Y cómo gestionas eso, cómo cambias eso, y ya en deporte de élite tiene que ser todavía peor. A mí me gustaría saber cómo se vive ese exceso de responsabilidad de tener al entrenador diciendo que quiere ese jugador para allá, a los medios, por un lado, y las opiniones del exterior, el propio jugador. Yo, claro, la experiencia personal mía es buena porque yo he tenido mucha suerte con las personas que han tenido que asignar los roles, como te decía antes, y que de alguna manera han valorado mi trabajo. Hombre, siempre ha habido alguno que se ha salido un poco del tiesto, ¿no? Pero afortunadamente eran personas que tenían poco peso específico y al final lo que hablamos, ¿no? El tiempo acaba dando la razón o quitándola. Si te equivocas sistemáticamente, pues ya puedes decir lo que quieras, que no tienes ninguna credibilidad. Si tú vas poniendo, yo hacía una cosa muy sencilla, ¿no? Que era ponerlo todo por escrito. No hay nada mejor que lo que soporta un correo electrónico, ¿no? Donde tú dices unos plazos y luego no es si yo te he entendido bien o te he entendido mal, no, ahí tienes todo mi esquema de pronóstico y esto es lo que hay. En ese sentido yo no he tenido malas experiencias, las he tenido buenas. El deportista, lo que tienes que saber lo que va a pasar. Si no sabes lo que va a pasar es muy difícil. Entonces la gente tiene que entender que a mayor experiencia de la persona que te va a tratar, evidentemente más conocimiento y más posibilidades de que te pueda planificar correctamente una recuperación y sobre todo determinarte si vas a poder o no vas a poder luego seguir, porque al final tú puedes tardar poco tiempo en tratar una lesión, pero todo el mundo quiere estar nuevo al final. Tú tienes que decirle ya el primer día al deportista, esto ya no va a ser igual que antes, porque en el deporte profesional no le puedes decir a un tío que va a poder saltar igual que saltaba antes si la lesión que ha tenido no se lo va a permitir. Le podrás decir que podrá volver a jugar, pero que nunca va a poder jugar al mismo nivel físico. Y eso es muy importante que lo entienda ya desde el principio, porque si no lo entiende, al final la frustración es en el momento de reincorporarse a la actividad y ver que no está igual que antes. Por eso, si ese grupo que hemos hablado tantas veces de gente que está alrededor de él tiene muy claro todos los objetivos, pues ya está, y sobre todo ahí tiene que delegar el que menos experiencia tiene, el que más experiencia tiene, ¿no? Cuando le dices a una persona con un fracturón en la muñeca, mira, no vas a volver a tirar igual que antes, meterás si eres un tirador de baloncesto, pero ya no vas a tener ni el mismo porcentaje ni la misma facilidad y eso te va a costar más esfuerzo. Bueno, esto es asumible perfectamente, pero lo tienen que saber todos, porque si uno del resto del grupo le dice, no, yo creo que te recuperarás al 100%, ya les genera una expectativa falsa y que no es posible de cumplir de ninguna manera y se las has generado por inexperiencia, porque ¿cuántas fracturas de estas has visto para llegar a esa decisión, no? Entonces depende mucho, cuando hablamos de colectivos, del deporte colectivo, de la experiencia que tienen todas las personas y de que alguien pueda transmitir esa experiencia a los demás para que todos estén alineados. Y cuando estás hablando en la actividad privada o en el deportista ya individual, pues ocurre lo mismo, le tienes que plantear ya las posibles secuelas que va a tener después de una lesión. ¿Y eso se adquiere por experiencia clínica? Primero estudiando, que yo creo que eso es algo que yo veo que hoy en día, yo hace pocos años oí a un compañero mío en la universidad que decía que él ya había estudiado todo lo que tenía que estudiar y tenía 30 años. Yo lo vi un poco prematuro, la verdad, porque no lo veía claro. Primero estudiando, luego viendo evidentemente muchos pacientes, después de verlos estudiando más todavía y compartiendo, que esto es una cosa que se nos ha olvidado, que hay que compartir las experiencias no con el resto de personas de tu misma profesión, sino con personas de otras profesiones distintas. Yo aprendí muchísimo de tratar lesiones con Fernando Jimeno, que es un psicólogo de un nivel excepcional dedicado al deporte, cuando me empezó a explicar
problemas que afectaban desde el ámbito de la psicología a la recuperación de lesiones deportivas y de hecho hasta algún artículo escribimos juntos sobre este tema y a mí me pareció apasionante y aprendí muchísimo de él. De hecho, a raíz de eso estudié mucho sobre esos temas. ¿Eso me ha resuelto grandes problemas en mi vida profesional? No grandes problemas, pero eso más otro poquito del preparador físico, más otro poquito del fisioterapeuta, más otro poquito del nutricionista, todo eso al final lo vas metiendo en tu bagaje y cuando planteas la resolución de un problema, hombre, tienes una experiencia y un bagaje enorme de conocimiento. Muchas más fuentes, ¿no? Al final, que enriquece. Y hay que ir a todo, ¿eh? Yo hace 2 años, el otro día recogí el título, me fui a hacer un máster de gestión y cuando entraron los alumnos, que yo ya estaba en clase, me saludaban como si fuera el profesor, claro, es que era el más viejo de todos los que había ahí y de hecho alguno me decía, pero ¿y usted qué hace aquí con la edad que tiene? Y digo, pues chico, aprender, digo, porque yo creo que todavía puedo aprender muchísimas cosas y yo creo que hay que aprender y de todo, yo no hay nunca un curso, un congreso, algo que no haya aprendido algo importante. ¿Y qué cosas aprendes? Me acuerdo de aquella parte, un curso de gestión sanitaria, ¿vale? ¿No? Tú que además eres profesor de la Universidad de San Jorge, como hemos dicho antes, director del área de valoración corporal, fisioterapeuta del CAI. Y ahora hablando de gestión, ¿qué te aporta a ti la gestión, los conocimientos de gestión de una manera transversal a todo eso? Mucho, mucho. Yo, claro, yo hice este máster de gestión, lo hice con 58 años. Ya talludito, ya con una edad avanzada. Es que aprendí una barbaridad, pero primero porque de repente esas cosas que tú crees que sabes, que en realidad no las sabes, porque lo único que has hecho es picotear 4 conceptos y pensar que tu experiencia vale más que la experiencia del resto, pues te cambia cuando te sientas ahí y empiezas a ver gente que lleva años trabajando, que sabe una barbaridad de cualquier tema y que de repente ya solo eso te abre el campo. Yo la primera semana de ese máster me pareció como que estaba en un mundo distinto al que yo había vivido hasta ahora y entonces en lugar de una actitud pues un poco más pasiva, que es lo que a lo mejor al principio iba con esa idea, me transformé en una actitud totalmente activa, ¿no? Me di cuenta que tenía que aprender un montón de cada uno de los que estaba ahí. Gestionar, al final tienes que gestionar muchas cosas, porque cuando estás, tú lo sabes mucho mejor, que tienes un ámbito profesional privado muy amplio, tienes que gestionar espacios, tienes que gestionar conocimientos, tienes que gestionar egos, porque al final tienes que gestionar egos, pero tienes que gestionar horarios, tienes que gestionar la validez de técnicas o no, la rentabilidad, tienes que gestionar tantas cosas que eso es muy importante, ¿no? Y a mí, en mi trabajo, en una mutua de accidentes de trabajo, que parecía que yo dominaba perfectamente por los años de experiencia el territorio, me di cuenta que había tantísimas cosas que cambiar y que intentar remodelar, que bueno, pues fue una experiencia extraordinaria y sigo en ello, porque a raíz de ahí he seguido adquiriendo más conocimientos y hay pues X personas a las que sigo a cualquier sitio que van para intentar aprender más. ¿Y qué habilidades dirías que te dieron en el máster? O sea, ¿cuál de todas las habilidades que te dieron en el máster crees que te hubieran ayudado cuando empezaste en el mundo laboral? Pues eso me resulta difícil de contestar. No te lo sabría decir con claridad, porque yo creo que llegué con tanta carencia en muchas cosas que me resulta difícil destacar una, no te sabría decir ahora. A lo mejor si me planteas algo, pues te puedo decir sí o no, pero así una que destacara por encima de las demás, no me viene claramente a la cabeza ninguna. Yo siempre echo de menos cuando hablamos de salud, de carreras de la salud, que haya una asignatura de gestión
que nos enseñe a entender por lo menos lo que es el mundo laboral desde el punto de vista económico, de los balances, el saber un poco que al final, queramos o no, la salud tiene una salida profesional que es de autónomos, de empresa, que sin embargo no se da. Entonces es súper curioso cuando tú incluso vas a reclamar un puesto de trabajo, cuando vas a montar tu propio centro, que sin ese conocimiento hay veces que vas muy cojo y que te generas falsas expectativas. Bueno, eso sin duda. Como yo he pasado por eso y yo en el 92 abrí un centro con mi único bagaje de conocimiento de medicina pura y dura, pues la verdad es que es difícil. O sea, tienes que tener suerte, porque si no tienes suerte es muy difícil que salgas adelante, ¿eh? Yo sí que estoy totalmente de acuerdo en que esa parte de conocimiento de la parte económica, de la parte de gestión, no te la dan. Yo creo que ahora mismo en ningún grado de ninguna carrera de ciencias de la salud, ¿eh? Y al final es verdad que aunque en general la gente asocia salud con gratuidad, todas estas cosas que están muy bien y que nadie está en desacuerdo con eso, la salud tiene un valor y tiene un coste. Y claro, trabajar la salud desde el punto de vista privado es difícil, porque el equilibrio entre proporcionar tratamientos y el coste que tiene para la persona que tiene que dirigir un centro y rentabilizarlo, porque al final no olvidemos que todos estamos trabajando para ganarnos la vida, ¿no? O sea, que sí, que hay una parte muy confortante cuando los pacientes evolucionan correctamente y se recuperan de sus problemas, pero todo el mundo tiene que vivir de algo, ¿no? Y no tener esa perspectiva. Yo, por ejemplo, si a mí en su momento me hubieran enseñado a hacer o hubiera tenido acceso a un sondeo de mercado, una prospección de mercado, a mí me hubiera posiblemente cambiado alguna de las decisiones que tomé en su momento. Pero a mí nunca me había hablado de eso nadie, y entonces tenía unas carencias que hicieron que yo tomara decisiones. De algunas me tuve que arrepentir después, no del concepto global de lo que quería hacer, sino de cómo orienté algunas cosas al principio. ¿Cómo fue ese proceso en el año 92, lo de montar la clínica? ¿Te resultó fácil en cuanto a institucionalmente hablando? Entonces yo creo que en aquellos momentos cualquier actividad como autónomo era infinitamente más sencilla de lo que es ahora, muchísimo más sencilla. En ese sentido no me resultó difícil el montarlo y el sacarlo adelante y abrirlo. Es verdad que con muchas carencias de tipo de gestión, y posiblemente ahí es donde más tiempo tuve que invertir luego en mejorar cosas que, si hubiera podido gestionarlas bien desde el principio, hubiera dedicado más tiempo a otras cuestiones mucho más relacionadas con lo que es el tratamiento de los pacientes. Fue fácil porque era menos complicado. Yo creo que hoy en día, ahora no sé si yo tendría tanto valor como para iniciar una actividad privada, puramente privada, en salud, porque creo que ahora todo está mucho más limitado y mucho más difícil a la hora de los procesos de autorización, de alta, etcétera. Y de hecho cerraste el centro, ¿y por qué? Pues porque, claro, eso ya conlleva otra serie de cuestiones, ¿no? Yo hubo un momento que compartía 3 y 4 actividades al mismo tiempo. Y el problema es que todas me gustaban y no quería prescindir de ninguna, ¿no? Y el centro era de las cosas que más satisfacciones me daba, pero que me obligaba a invertir más tiempo extra en gestionarlo. Entonces, cuando ya tienes que invertir tu tiempo de los domingos también en actividades, porque si no la cosa no termina de funcionar bien, hubo un momento en que realmente trabajaba demasiadas horas. Y fue una decisión de plantearme que la salud era importante y que a lo mejor, si seguía por ese camino de tanta actividad, podía tener algún problema de salud. Me costó 1 año y medio tomar la decisión, ¿eh? O sea, durante 1 año y medio estuve barajando posibilidades
y bueno, pues es que era muy difícil compaginar mi trabajo en la MAD con mi trabajo en el baloncesto, con mi trabajo en la universidad. Bueno, eran demasiadas cosas a compatibilizar y tuve que tomar la decisión en la que más tiempo extra me llevaba. No porque me gustara menos, sino porque veía que era difícil mantener ese ritmo. Y si tuvieras que decir cuál de todas las actividades que has hecho a lo largo de tu carrera, en cuanto a términos de rentabilidad, cuando hablamos de rentabilidad, sobre todo es activos que tienes que poner encima de la mesa para sacar un rendimiento neto. Cuando hablo de activos, a mí me gusta hablar, cuando hablo de rentabilidad, de los activos desde el punto de vista no solo del dinero que pones encima de la mesa para abrir, sino de mi tiempo, mi familia, ese tipo de concesiones que haces para ejercer. Claro. ¿Cuál de todas las actividades crees que hoy sería o que ha sido la más rentable? Bueno, posiblemente el baloncesto, pero por las circunstancias. No, es posible que otros compañeros míos que estén en clubes profesionales lo vean de otra manera, porque para mí era una actividad que a mí llegar por las tardes, por ejemplo, al entrenamiento y estar allí el tiempo que estaba, casi era un pequeño descanso con respecto al resto de actividades que tenía que hacer durante el día, ¿no? Es decir, no era una altísima exigencia de trabajo, era exigente en cuanto a los horarios porque son bastante incompatibles con otras cosas, pero bueno, también tenía otros aspectos y es verdad que en aquella actividad yo no tenía que invertir activos personales. Posiblemente, si lo miro ahora desde ese punto de vista, posiblemente fuera esa. ¿Volverías otra vez al deporte? No, nunca lo tengo clarísimo. No, yo creo que todo tiene su época, ¿eh? Yo tuve la suerte de empezar en el baloncesto pues con 40 años, que era una edad que tenía una madurez ya profesional, un poquito de madurez profesional, pero yo creo que más de los 55 años no es fácil de compatibilizar eso con una vida normal. Y luego en el baloncesto, quitando 2-3 equipos de alto nivel, no existía la exclusividad. Cosa que yo agradezco, porque si me hubieran planteado exclusividad o no exclusividad, a lo mejor no hubiera acabado en el baloncesto. Como me lo permitía compatibilizar, pues ahí estuve. Pero no volvería ya, y en estos momentos no. Si volviera a tener 40 años, pues a lo mejor sí que volvería otra vez. Lo que pasa es que igual no estaría tantos años. Pero en ese sentido sí, pero a día de hoy nunca me he planteado. Yo el día que decidí dejarlo, lo dejé con pleno convencimiento de que había llegado al final de una etapa y que ya no me lo podía volver a plantear. Pero ni eso ni ningún otro deporte profesional ya, O sea, no, eso lo tenía muy claro y lo he seguido a rajatabla. ¿Y cuál fue el momento más duro que has tenido como médico deportivo? Bueno, para mí en los momentos más difíciles, pero no solo en el baloncesto profesional o en el fútbol sala profesional, en cualquiera de los deportistas de un cierto nivel, y cuando digo cierto nivel no tienen que ser gente conocida, sino gente muy buena en su profesión, a los que les he tenido que decir que se había acabado su actividad deportiva. Eso he tenido suerte que esto me ha tocado hacerlo pues con 4 o 5 personas solo en toda mi carrera, Pero eso es muy duro porque, sobre todo si es gente joven que tiene muchas expectativas, es muy duro. Yo durante años también tuve mucha relación con la danza y traté muchos bailarines y ahí la especialización es tan precoz, la exigencia es tan alta desde el punto de vista físico que en concreto a una persona, y tenía 13 años, pobrecita, le tuve que decir que no iba a poder seguir bailando. Y esas cosas quizá es lo peor, lo más desagradable de todo esto. Y eso que tú y yo conocemos a gente que está haciendo deporte con muchos problemas físicos, pero siguen haciéndolo, O sea, que imagínate que esa situación era porque la lesión era extremo, de una entidad lo suficientemente importante como para plantearle eso.
Para mí eso es lo más traumático de todo. ¿Y cómo se encara esa conversación? Claro, esto nunca viene de golpe. Ya empieza porque son personas con las cuales has tenido 2, 3, 5 visitas porque tienen un problema y porque a lo mejor han estado un tiempo y no les han dado solución, y empiezas ya a orientar un poco el caso, y al final pues llega pues la confirmación a través de las pruebas que sea. Tienes que, claro, nunca vas preparado para decirle eso a nadie, ¿eh? O sea que sigue siendo muy traumático, porque a veces lo que te encuentras en esa última prueba que le haces para determinar algo, si en las anteriores no hay algo que te oriente ya hacia esa posibilidad, que entonces ya la orientas y diré, bueno, pues voy a pedir esto, tiene mal aspecto, es posible que esto le limite para esa actividad, vamos a verlo en lo siguiente. Pero si no ha pasado así, sino que es la prueba ya concluyente desde el primer momento, es difícil porque, bueno, pues porque la gente se traumatiza mucho, se echan a llorar, es un momento difícil. Tienes que tener, pues son gente joven además normalmente, no siempre son gente mayor que pueda asimilar, adulta que pueda asimilar eso, y necesitas mucho ganarte la colaboración de la familia o de las personas cercanas que le acompañen. Claro, decirle a alguien que tiene la ilusión de su vida en conseguir algo, que no lo va a conseguir, yo no sé si lo he hecho bien, lo he hecho, pero no sé si lo podría haber hecho mejor, porque eso no se enseña en ningún sitio. Ni creo que aprendas, porque las pocas veces que lo he tenido que hacer, todas han sido distintas, con perfiles distintos, y es difícil. Sí, además no hay nada que consuele, ¿no? Al final son personas... No. El otro día veía una entrevista de un tío que es famoso, por no entrar, que decía, yo llevaba desde los 3 años montando en moto, desde los 3 años, y de repente con 20 Correcto. te das cuenta que no vas a ser nunca campeón, se quedó en GP2, una cosa así, que no vas a ser nunca campeón y ni vas a entrar en tu esto. Y claro, la gestión de después, además él entró en un bucle autodestructivo que está justificado, yo creo, dentro de esto. Tiene que ser complejo. ¿Qué le dices a esa persona? Sí. Bueno, es que además lo que estás haciendo es adelantar quizá el momento peor que puede tener un deportista, que es el de abandonar su carrera deportiva. Pero claro, cuando eso es un abandono, pues como puede ser el de Nadal dentro de un año, después de una carrera exitosa, aunque ha tenido todos estos problemas físicos durante los años, bueno, es distinto. Estamos hablando de una persona que ha ganado todo en su vida y que al final tiene que dejarlo. Pero si este mismo caso lo extrapolamos a un niño de 14 años que quiere ser tenista profesional, la cosa es totalmente distinta, aunque estamos hablando a lo mejor incluso de la misma lesión, ¿no? Pasa con los problemas cardíacos. Yo esas pocas veces me ha resultado difícil, porque además ninguna ha sido similar una a otra, y no es fácil de gestionar. Y ahora me gustaría hablar un poco, por así por también ir terminando, sobre tu etapa en MAZ. Bueno, MAZ, para quien no lo conozca, es la Mutualidad de Accidentes Zaragoza, con un porcentaje enorme probablemente de accidentes, quiero decir, con un porcentaje de pacientes derivados de traumatología postraumática, vamos a decir. ¿Cuál es tu función ahí? Que nos cuentes un poco. Bueno, la verdad es que esa es otra faceta totalmente distinta, como te he dicho antes, donde fundamentalmente, aparte de una parte importante de gestión sanitaria, el volumen más importante es el de gestionar las secuelas de los accidentes. Nuestro sistema sanitario español, que es muy completo y muy avanzado, tiene muchas vertientes, y una de ellas es que en el mundo laboral las mutuas de accidentes no solo atienden a las personas y les procuran la recuperación, sino que cuando no consiguen la recuperación, lo que tienen que hacer es indemnizar de alguna manera las limitaciones que les quedan a las personas después de los accidentes. Evidentemente, una persona que se amputa una mano, no vas a conseguir nunca su recuperación, pero sí que te vas a tener que indemnizar. Y esa es otra de las facetas que tengo desarrollando, que fue paralela durante muchos años con el mundo del deporte,
que sigue siendo el 90% del trabajo aparato locomotor, que al final sigue siendo lo mío, ¿no? Porque sí, yo me considero especialista en medicina del deporte, pero al final mi vida ha sido siempre el aparato locomotor. O sea, que es que hasta en la universidad me dedico a hablar de aparato locomotor, porque yo creo que al final es de lo poco que sé. Y en ese mundo de las secuelas, del accidente de trabajo, pues evidentemente te encuentras de todo, ¿no? Te encuentras desde las pequeñas cosas que no dejan de ser algunas más que estéticas, algunas funcionales, a las gravísimas lesiones, pues de amputaciones o de lesiones medulares que evidentemente, bueno, pues son tremendamente traumáticas y que el dinero nunca compensa nada, solo ayuda un poco a sobrellevar desde el punto de vista de la asistencia de esas personas. Bueno, hoy en día creo que afortunadamente de lo que yo conocí hace 30 años a la situación que hay hoy en día, muchos accidentes, hace 30 años las lesiones graves de mano eran enormes, hoy en día ya es más raro encontrarte lesiones severas de mano, ¿no? O sea, ha ido disminuyendo un poquito, digamos, la incidencia de lesiones graves. Las sigue habiendo, pero menos de las que había antes. Bueno, Pepe, ahora me gustaría hacer unas pocas preguntas rápidas y que me contestes con lo primero que te pase por la cabeza. Es un poco compromiso, pero Lo intento. Me gusta hacer esta pregunta. ¿Evidencia científica, evidencia empírica? Las dos. No sé si en un 50%, pero las dos. No me vale solo una. Vale. Estoy en contra de que todo sea, en mi caso, medicina basada en la evidencia, y también estoy en contra de que todo sea la experiencia personal de cada uno. Tiene que haber un equilibrio. Solo una u otra no me vale. En un reto profesional, ¿qué ponderar? ¿Lo económico o las perspectivas de...? Las dos. Si no, lo que pasa es que aquí el porcentaje está más a favor de la parte profesional, digamos, del objetivo que tienes de alcanzar algo. Pero lo económico nunca se puede dejar de lado. Tiene que tener un cierto peso menor, pero tiene que tenerlo. ¿Qué tres cosas crees que han definido tu carrera profesional? Pues hombre, no, el orden no lo sé, pero suerte, que he tenido mucha. Constancia, que creo que he tenido bastante, y luego que me he rodeado de gente buena. ¿Qué dos personas te han marcado profesionalmente? Eso sí, bueno. A ver, uno sin duda, Gaudencio Zopetti, que fue un traumatólogo que todavía está vivo y que estuve con él el otro día, porque fue la persona que más me empujó, desde luego. Esa seguro. Y la otra tengo que decir que Pepe Arcega me dio un espaldarazo cuando me fichó para el CAI. Si tuvieras que decidir por una de tus actividades que has tenido a lo largo de tu carrera, ¿cuál sería? Hombre, quizá lo que más la mayor ilusión de mi vida, que decidí con 16 años que quería ser médico del deporte de alto nivel, solo por eso me tengo que quedar con el tema del baloncesto profesional. ¿Con el CAI? Con el CAI. Y con el Cajalonet, que el femenino fue muy divertido. Además, el deporte femenino ahora está en auge, o sea que... Pues en aquellos años no lo estaba y fue apasionante. Estás en un punto álgido de tu carrera, o sea, digamos que ya decides lo que quieres hacer. ¿Qué grandes retos te quedan? Pues el que he tenido siempre, ¿no? Que es seguir haciendo el trabajo lo mejor posible. Eso no lo he perdido nunca y a día de hoy sigo teniéndolo exactamente igual. Bueno, pues yo creo que aquí podemos dejarlo y bueno, pues nada, sin más, Pepe, agradecerte públicamente todo lo que, bueno, primero que has estado aquí, segundo que yo me acuerdo de tu etapa cuando yo no era absolutamente nadie, recién salido de la carrera prácticamente, y me acercaba al siglo XXI a pedirte consejos sobre cosas y si digo la verdad que no sé muy bien por qué llegué a poder contactar contigo y me abriste absolutamente tu casa, vamos a decir así, que era el equipo.
Agradecerte que después de tantos años sigas aquí con nosotros y seas una parte muy importante de nuestro día a día. Y nada, pues que me apetecía mucho que la gente de mi canal te conociera, porque para mí ya te he dicho que eres una persona de referencia. Y nada, que muchas te lo agradezco, ya digo que es inmerecido, pero bueno, ya sabes que el afecto es mutuo y que bueno, yo de todas las cosas que me han pasado en la vida, lo mejor es la gente que he conocido, sin duda. Eso está claro. Muchas gracias. Ti.